Bendiciones, queridos amigos. Este día lo hizo Jehová y estamos alegres de compartir con ustedes una oportunidad más que Dios nos regala para poder traer su programa Diseñadas para Conquistar. Y quiero presentarles en este día a mi querida invitada, mi querida pastora, que está honrándonos en este momento para compartir este hermoso programa. Bienvenida, querida pastora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes este tiempo en este programa glorioso, Diseñadas para Conquistar, porque nosotras las mujeres fuimos diseñadas por Dios para conquistar el reino de los cielos y atraer el cielo aquí a la tierra a través de la presencia de Dios. Mi nombre es Karen Lajone. Amén, amados amigos. Después de un corte, de una pausa, vamos a venir con este hermoso tema. Hermanos, hermanas, regresamos en unos segundos. Si quieres un programa infantil divertido y edificante, sintoniza Mundo Kids. Cursos entre jóvenes de diferentes iglesias, batallas bíblicas y mucho más, solo aquí en Generación de Impacto. Si quieres saber el verdadero valor de una mujer, sintoniza Diseñadas. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Amados amigos, el tema que tenemos maravilloso, porque tenemos que entender el propósito de Dios, tenemos que conocer cuál es la intención que nuestro Padre tiene con nosotros, y la voluntad de Él siempre es buena, agradable y perfecta. Mi querida pastora, damos lectura a este hermoso tema. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dulce comunión del Espíritu Santo. Dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios?, le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Ya. Nosotros podemos ver que Dios a través de su palabra tiene propósitos maravillosos con cada persona. Y hay veces nosotros no entendemos los tiempos ni el propósito. Puede que el propósito que Dios tenga con nosotros sea mucho más grande que el propósito que nosotros estamos viendo en nuestros hermanos o en nuestros amigos, en las personas que conocemos o vemos a nuestro alrededor. Pero como aún no ha llegado nuestro tiempo, eso que no ha llegado nuestro tiempo no nos permite a nosotros entender el propósito de Dios en nuestras vidas. El hecho de que otras personas crezcan y estén grandes no quiere decir que Dios no nos va a dar a nosotros un hermoso desarrollo. Claro que sí, querida pastora, es que todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Amén. Y en esta historia nosotros podemos ver a una mujer que está enojada, que está reclamando, ¿verdad? Está enojada, está reclamando, y bueno, eso nos pasa a nosotras como mujeres, ¿verdad? Como mujeres siempre esperamos que todo sea perfecto, que todo sea bueno y que lo que se dijo se haga. Entonces, cuando nosotros vemos estas experiencias a través de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que a veces no podemos entender qué es lo que Dios está haciendo. Llegar a comprender es difícil. Muchas veces Dios nos enseña a que nosotros tenemos que obedecer. La palabra de Dios dice que obedezcamos, pero muchas veces la obediencia va a ser en medio de no entender, de no comprender lo que Dios está haciendo, porque Dios en su magnificencia, en su soberanía, quizás permite que vivamos experiencias personales, ministeriales, que realmente nos van a llevar a ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Qué pasó con lo que me prometiste o con lo que dijiste que ibas a hacer? Amén, así es. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios y estamos dudando. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado nuestro tiempo y pensamos que no va a llegar. Perdemos la esperanza, perdemos la fe, la perseverancia, ¿verdad? Si nosotros analizamos la historia de Lea y la historia de su hermana Raquel, podemos ver que Lea vio fructificar su vientre de una manera temprana. ¿Por qué? Porque ella tenía puesta la mirada en Dios, ya que el corazón de su esposo no estaba para con ella. Pero eso le hizo a ella aferrarse a Dios, a clamar a Dios, a pedirle a Dios. Y Dios dice que la recompensaba, bendiciendo su vientre y haciéndolo fructífero.
Mas Raquel tenía su corazón puesto en su esposo. Y es por eso que cuando ella, al ver que no podía fructificar en su vientre, le decía a su esposo: dame hijos, dame hijos. Y él dice que él se frustró y le dijo: ¿acaso soy Dios para darte hijos? Muchas veces nosotros, en vez de poner la confianza en Dios, ponemos la confianza en los hombres. Queremos que las cosas vengan, pero no de parte de Dios, sino de los hombres. Así es, pastora. Es que en medio de estas experiencias que nosotros vemos, porque es fácil poder decirlo, contarlo, pero cuando ya se trata de vivirlo, cuando nosotros tenemos que tener una experiencia así, es difícil poder asimilarlo, porque nosotros estamos viendo una historia que alguien vivió, Así pero es. no que nosotros sentimos. Y al sentir estas experiencias, nosotros nos encontramos con que quizás no podemos superar ciertas cosas, que nos encontramos en un desafío de los cambios. A veces no todos estamos listos para algo. Cuando Dios dice, da una palabra, y a veces nos movemos, es que nuestros corazones no están dispuestos, como decía, no están listos para recibir. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido experiencias, hablando personales, hablando ministeriales, hablando en nuestro proceso y nuestra formación en Cristo Jesús? ¿Qué cosas no hemos tenido que pasar y vivir y ver? Y hay tiempos que Dios nos ha permitido tener como una experiencia que marque nuestras vidas y que nos enseñen grandes lecciones. Así es, muchas veces tenemos experiencias difíciles y estas experiencias nos ayudan a crecer. Son como una especie de maestros que nos enseñan a nosotros a vivir la vida y a entender los tiempos, ¿verdad? Porque muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por situaciones complicadas y muy difíciles, pero estas son como herramientas, tanto como para la vida, en el futuro, en el ministerio, o para nosotros poder ayudar a otros. Porque cada experiencia que viene a nuestra vida transforma nuestra vida. ¿De qué manera nos transforma? Nos hace mucho más fuertes, nos hace mucho más atentos, mucho más sabios, y nos ayuda a creer y a confiar en Dios. Y eso nos permite después poder ayudar a otros. Hay veces no entendemos por qué atravesamos esto, pero más adelante en el camino conocemos gente que está atravesando o está entrando a esa etapa. Y nosotros podemos guiarle, fortalecerle y ayudarle a no perder la esperanza ni la fe en nuestro Dios. Claro, pastora, porque en medio de lo que nosotros hemos dado consejería y hemos compartido, muchas veces nos hemos encontrado en momentos importantes de que nosotros mismos estamos, como quien dice, viviendo un proceso y nos toca ayudar a otras personas y darle una guía. Y yo siempre digo, yo tuve una experiencia en una de mis ministraciones. Ese día yo no quería ministrar, no quería salir, y bueno, por situaciones me tocó salir, y estaba en un lugar, estaba en otro programa. Eso fue hace años atrás, y entonces yo estaba viviendo una situación. Y cuando yo llego y yo digo, no, yo no voy a hablar, estaba acompañando a una pastora. Entonces, bueno, se dio de llegar al programa, se dio de entrar al programa, bueno, hablamos del tema, compartimos, y ya salíamos, y yo quería salir corriendo, yo me quería ir a mi casa, yo amo mi espacio, mi soledad, mi tiempo. Entonces yo me quería ir, yo quería salir, pastora. Y entonces cuando en eso llega, y uno de los productores de ese canal dice, es que he traído a mi prima, y mi prima está viviendo una situación. Entonces ella hablaba de esa experiencia. Entonces ella cuando yo la escucho y la pastora me dice, venga acá, profeta, dice, ayúdame. Yo digo, y yo le digo a Dios, no, yo no voy a ministrar. Yo no, es en serio que tú me estás, no, yo no voy a hablar, yo no quiero, le dije, Señor, ahora no estoy lista. Entonces, bueno, yo le hablaba a Dios así en mí, y la pastora, venga, profeta, dice. Entonces, cuando ya ella cuenta, y yo estaba escuchándola, pero yo me sostenía mis lágrimas, y yo decía, Señor, por favor, yo no quiero decir. Entonces, cuando en eso, la pastora dice, ella que ora, ella cuando ora, y es así. Y yo dije, Dios mío, no te puedo creer, le digo, no te puedo creer que me hagas vivir esto. Y yo hablaba, y yo le decía, Señor, yo no voy a orar. Entonces, bueno, tanto que me sentía comprometida con la pastora, que yo le dije, bueno, vamos a orar. Y yo estaba así, ¿no? Y le digo, Señor, y el Señor me decía, no, así no, acércate.
acércate, me decía el Señor. Y yo le digo, yo no me voy a acercar, no, y peor no, acércate y ponle la mano en el corazón, me dijo. Oiga, yo lloraba por lo mío y lloraba por lo de ella. Lloraba, amigos, y le decía Señor, y yo comenzaba a orar, pero como que oraba por mí. Y ahí es donde vemos esta historia de esta mujer que quizás en medio de sus anhelos, de sus sueños, de las cosas que quería, ¿no? Encontramos que Dios a veces nos cambia los planes, o hace sus decisiones que nosotros no podemos comprender y decimos, Señor, pero ¿qué pasa? O sea, y encontramos a gente como este hombre que le dice, ¿acaso soy yo Dios? Entonces, cuando venimos y le decimos, Señor, ¿y esto? ¿Qué es esto? En nuestra experiencia personal, pastora, como pastores, ¿cómo hemos tenido que ver tantas cosas? Es verdad que hay veces pasamos por situaciones difíciles. Por lo general, cuando Dios nos va a usar de alguna manera, se presenta, en mi experiencia, ¿no? Cuando me toca de pronto salir de la ciudad, ir a predicar a un lugar o algo importante, siempre hay algo que se mueve en contra de que uno se dirige a ese lugar. Y de pronto hay veces uno va luchando con el corazón afligido y como sea, pero llega. Y ahí cuando estamos en ese lugar entendemos la gloria tan poderosa que Dios tenía preparado, no solo para nuestras vidas, sino para las personas que están en ese lugar. Nosotros tenemos problemas, pero entregamos nuestros problemas en las manos de Dios y nos disponemos. Y lo que desciende es gloria, la transformación de la necesidad de otros, ¿no? A través del poder de Dios en nosotros. Entonces, no podemos, como decir, limitarnos de pronto a los tiempos, porque el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Nosotros podemos ver que Lea tuvo muchos hijos, ¿verdad? Ella tuvo muchos hijos y Raquel tuvo 2 hijos. Y uno de los hijos de Raquel fue el que Dios utilizó para preservar a Israel. Fue una de las tribus más importantes de Israel, porque si José no hubiera nacido, no se hubiera podido preservar Israel. Y de pronto ella estaba viendo los muchos hijos que tenía Lea, pero no sabía el gran propósito que Dios tenía para con el fruto del vientre de ella. Claro que sí, pastora, y es que en medio de esta historia que vemos, ¿no? Vienen las tribus, viene la descendencia, vemos la promesa de Dios cumplida y vemos que el propósito de Dios se preservó, pastora, cuando nosotros no comprendemos qué es lo que Dios está haciendo, pero el propósito se va a cumplir, sino que Dios en ocasiones tiene que tratar de diferentes maneras, como yo siempre digo, Dios, tú siempre tienes un plan B. Dios tiene un plan B siempre, o sea, tiene todos los planes, mejor dicho. Amén. Amén. Dios siempre tiene un plan específico para nuestras vidas. Y los planes de Dios en Él son sí. Nunca se pierde un plan de Dios, nunca se cae, nunca se echa abajo. Simple y llanamente, nosotros somos los que atravesamos etapas, procesos, donde vamos nosotros creciendo y siendo preparados por Dios para ese tiempo glorioso. Dios ya lo dispuso desde antemano, desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que llegáramos a los caminos de Dios. Pero cuando ya estamos dentro del proceso, es cuando Dios manifiesta su gloria en nosotros. Amén. Claro que sí, pastora. Esta palabra maravillosa que Dios nos regala, querida Flor Guerra, amada mía, es un gusto y privilegio, María Lourdes, tenerlas aquí en el en vivo. Gracias por estar siempre ahí. Y Dios tiene siempre pensamientos de bien, dice su palabra, y no de mal. Y eso es importante nosotros reconocer, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, dice. Por eso es que a veces nosotros vemos que Dios está haciendo algo y no entendemos, pero
decimos, Dios tiene el control, Dios sabrá qué es lo que hace. ¿Sí? Amén. Y es importante nosotros no abortar el propósito, no movernos y aunque quizás nos toca con paciencia, quizás nos toca con diferentes dificultades, está formando nuestro carácter, pastora. Amén. Así Está es. sacando lo mejor de nosotros. Como yo siempre digo, cada proceso que deja no puede cambiar nuestra esencia, la esencia que Dios nos puso. No podemos dejar que se pierda ese maravilloso poder, esa unción, ese amor que Dios puso en nuestros corazones. Amén, así es. El propósito de Dios es algo tan grande, tan glorioso en nuestras vidas. Y por nada de lo que acontezca, nosotros podemos ser piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Claro que sí, querida pastora. Es que eso es. Saludamos a Gerson Alcántara de allá de República Dominicana. Bendiciones gracias por estar aquí, querido hermano, amigo, compañero de milicia. También tenemos a nuestra querida pastora Caterine, que también es presentadora de este hermoso programa. Damos gloria y honra al Señor por todo lo que Él ha hecho, por su fidelidad, porque en medio de todo esto, pastora, nosotros podemos llevar un mensaje, pero no solo un mensaje porque lo leemos, porque lo conocemos, porque lo estudiamos, sino por lo que lo vivimos. Es que nuestra vivencia es la que hace, como decía usted, de poder llegar a una vida y poder impactar e implantar algo, o sea, hacer un rompimiento. No es que, ay, esta mujer, a veces me toca en momentos en las plataformas orar, en los devocionales, y entonces hay momentos en los que Dios me mueve a orar de una manera importante, marcando un tiempo, y yo comienzo, Señor, y esto, y el Señor me dice, declara esto, di esto, y yo digo, Señor, y la gente me dice, pastora, profeta, mire, yo veo esto, pero si supieran cuántas marcas hay en nuestra alma, en nuestro corazón, cuánto cuesta, miren. Estaba conversando con una pastora antes del programa y le decía, si la gente puede ver nuestro camino, puede ver nuestra foto, puede ver lo que servimos, lo que proyectamos, o sea, de manera pública, pero la gente, solo Dios sabe cuántas marcas, cuántas cicatrices, cuántas incertidumbres ha habido dentro de nosotros. Es importante saber que, ¿por qué hablamos de esto, pueblo de Dios? Porque no es fácil. Somos escogidos, sí, somos diseñadas para conquistar, somos mujeres conquistadoras, pero eso recuerden que una Débora, para que Barak le dijera, yo voy, pero si vas tú conmigo. Amén. Entonces al decir, si tú vas conmigo, quiere decir que sabe que ahí está Dios. Él sabía que estaba Dios, y Dios tiene que saber que está contigo. La gente tiene que saber que Dios está conmigo, que está en mí y que está en ti, pastora. Y eso no viene gratis. Amén. Nosotros somos un depósito de Dios, y Dios, con su misericordia, nos utiliza de una manera gloriosa. Como yo veo la vida de Lea, que ella tuvo una vida muy triste y muy dolorosa, porque ella nunca fue amada por su esposo, pero sí fue amada por Dios. Muchas veces nosotros estamos en la vida buscando de pronto el amor o la aceptación de personas en nuestra vida, pero no entendemos, bendita sea la gloria de Dios, no entendemos el propósito que Dios tiene para con nosotros. Nosotros tenemos que dejar que el amor de Dios sea quien llene el regazo de nuestra alma. Amén. El regazo de nuestro corazón, y depositar esa confianza y dejarnos usar por Dios. Porque muchas veces nosotros no nos dejamos. Si Dios nos ha llamado con un destino profético, nos ha llamado a su servicio, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, y que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así es, queridos amigos, vamos a una pequeña pausa y continuamos en este hermoso tiempo. Si quieres un programa infantil divertido y edificante, sintoniza Mundo Kids. Cursos entre jóvenes de diferentes iglesias. Batallas bíblicas. Y mucho más. Solo aquí en Generación de Impacto.
Si quieres saber el verdadero valor de una mujer, sintoniza Diseñadas. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Corazón Podcast, no tenemos personas conectadas, tenemos corazones conectados. Sintonízanos a través de la señal de Cristo TV. Si quieres un programa infantil divertido y edificante, sintoniza Mundo Kids. Cursos entre jóvenes de diferentes iglesias. Batallas bíblicas. Y mucho más. Solo aquí en Generación de Impacto. Si quieres saber el verdadero valor de una mujer, sintoniza Diseñadas. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Queridos amigos, es que el tema que Dios nos dio, yo pensaba y decía, pastora, Señor, ¿por qué tú me dices hermanas, hermanos? Yo pensaba y yo decía, Señor, realmente es difícil comprender a veces cuando Dios trata y cuando Dios te concede el favor y la misericordia de Él, ¿no? Pero quizás en el propósito tú te encuentras que lo que Dios tenía para ti es algo más importante o es algo más determinante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú y yo dejemos de soñar, dice Gerson Alcántara. Hay guerra en el mundo espiritual por tus sueños. Claro que sí, mi querido hermano evangelista. Es así, nosotros a diario nos enfrentamos a luchas diarias, batallas espirituales importantes que debemos de llevar, pero los sueños no son solo míos. Los sueños son los sueños de Dios, y si tus sueños son sueños de Dios, entonces Jehová peleará también por esos sueños. Amén. Amén, amén. Los sueños son un depósito de Dios en nuestras vidas que reflejan el propósito que Él tiene para con nosotros. Claro que sí, porque así vemos a José también, ¿verdad? Amén. Dios le decía que las espigas se inclinaban hacia él. Entonces los hermanos decían, ¿y qué tú vas a reinar contra nosotros? Así nos encontrábamos. Por eso el tema es hermanos, porque estamos rodeados de gente, que llamamos hermanos, que llamamos amigos, que decimos amar. Es que hemos vivido experiencias ministeriales poderosas y importantes, determinantes. Quizás, como yo siempre digo, golpes bajos que no nos esperábamos que llegaran a nuestras vidas, pastora. A veces nos sorprende la gente cuando nosotros hemos confiado, hemos creído y nos encontramos con situaciones y cosas que Dios está permitiendo y decimos, Señor, ¿pero qué estás permitiendo? ¿Por qué esto? Y yo siempre digo, no te digo el por qué, o sea, como un reclamo, sino como que hazme entender qué es lo que está pasando. Amén, es verdad. Muchas veces somos golpeados en el corazón, como fue José, fue traicionado, Jesús fue traicionado y muchas veces nosotros somos traicionados. La traición es algo que se da siempre en medio de los círculos más cercanos, ¿verdad? De nuestros hermanos, de las personas que conocemos, que amamos, de pronto de un esposo, de una mamá, de algún hermano líder de la iglesia, de algún amigo, pastor. Siempre se da, siempre. Pero nosotros tenemos que aprender que no importa la herida causada por la persona, eso no te define a ti, define a la persona. Y la ley de Dios es perdonar. Así es que cada uno da lo que tiene. Y cuando tú te encuentras con esa experiencia, pastora, ¿no? Y entonces, claro, te duele a ti el alma, te duele el corazón, te sientes mal porque tú confiaste, pensaste y hiciste lo mejor. Yo siempre digo que a pesar de todo, ¿no? Trato y procuro en mis procesos
que en medio de la situación yo pueda entrar en una sanidad, en una restauración con Dios, pero que el resto esté bien. O sea, siempre digo, Señor, cuida. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, pastora, nos damos cuenta que realmente amar el propósito de Dios, ver y anhelar y buscar el sueño de Dios en nuestras vidas. Yo amaba y decía, entre todos los ministerios anhelaba ser una profeta. Desde pequeña yo anhelaba ser una profeta. Yo decía, un profeta, porque a mí me impactó la historia de Elías. A mí me impactaba la historia de Elías cuando se paró él solo con tantos baales y dijo que sepan quién es mi Dios. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando a veces yo veo que hay una situación que se mueve, yo le digo, ajá, tú te ríes, tú te gozas, tú pasas esto. Y digo, pero tú no sabes quién es mi Dios. Yo siempre digo, tú no sabes quién es mi Dios. Tú no te imaginas que no te encuentras conmigo, te encuentras con mi Dios. Entonces yo digo, Señor, la gente tiene que saber quién eres tú, el esplendor de tu gloria, tu poder, tu magnificencia. Le digo, Señor, porque así yo lo veo. Así yo lo veo. O sea, yo digo, está bien. A veces digo, estoy quebrada. Digo, Señor, esto. Pero después yo digo, tranquilo, tengo que llorar, tengo que lamentarme, tengo que quejarme, tengo que tomarme mi café, tengo que amanecerme y todo eso, pero ya después, ya una vez que ya comienzo a fortalecerme, digo, ahora sí, vamos, hay que hacer papas con locro, dice, locro con papas. Bendita sea la gloria de Dios. Son etapas que atravesamos todos, situaciones que nos ayudan a madurar espiritualmente en la fe. Son cosas como que yo veo, es como un camino que ya usted ya lo va conociendo. Así es. Y a medida que usted va avanzando, va reconociendo el camino que ya caminó. Claro. Y el resultado que obtuvo en ese camino. Porque cuando recién vas por el camino, ves la dificultad y no sabes qué va a pasar después. Así Pero es. cuando ya caminamos por esa dificultad, ya sabemos, esto va a pasar. Ya más o menos ya uno va teniendo esa experiencia. Claro. Entonces ya uno ya dice, ya sé por dónde viene. Yo a veces cuando veo así, yo digo, ya sé pero hay veces en las que nos sorprende, ¿no? Nos Amén. sorprende el proceso, la formación, pero lo bonito es saber que yo, como decía antes, Dios tiene todos los planes, pero yo siempre digo, hay un plan B. Hay un plan B que Dios dice, tranquila, que aquí está un camino. Hace días atrás estábamos orando en nuestras plataformas, pastora, estábamos en los devocionales y recuerdo que Elizabeth Mojica es de República Dominicana y ella oraba y decía, Dios abre camino, decía ella orando, y era un mover poderoso del Señor, porque es maravillosa su presencia en medio de nuestros procesos, en medio de nuestros desiertos. Ahí es donde brota el agua, la fuente de agua viva. Entonces ahí yo decía, y cuando ella hablaba y decía y oraba, yo decía, si supieras qué camino es el que Dios está diciendo que está abriendo, pero de estas cosas y de todas ellas, la mano fuerte de Jehová siempre nos va a enseñar y nos va a sacar en victoria, pastora. Amén. Dios nunca nos deje en derrota, nunca deje en derrota a su pueblo. Nosotros dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros ya tuvimos la victoria en Él. Y todo lo que vemos ahora simple y llanamente es un reflejo de la manifestación de su gloria, del poder de Dios en nuestras vidas, activando nuestra fe para ver la gloria mayor. Porque lo que se viene a nuestras vidas es la gloria de Dios. Estamos en el tiempo de Joel 2:28. Donde nosotros vamos a ver es la gloria manifestarse, los sordos oír, los mudos ver, los ciegos ver, los mudos hablar, los cojos andar, ver la gloria de Dios. Ese es el tiempo. Nosotros hemos sido diseñadas para conquistar el corazón de Dios. Así Y es. teniendo la gracia y el poder de Dios para con nosotros, para mí y para usted, pastora, no hay nada imposible. Así es, claro que sí, pastora, porque en medio de este tiempo siempre lo hemos hablado y siempre lo hemos dicho, no pelees con tu fuerza, no pelees con tu boca, simplemente ponte de rodillas, encuentra el favor de Dios, que tú encuentres el favor de Dios y hayas gracia y buena opinión delante de los hombres. Amén. Por así eso es que nosotros vivimos el día a día, y esta mujer le decía, este varón le decía a Lea, ¿verdad? ¿Acaso soy yo Dios? Pues anda a la fuente,
Vayamos a la fuente, busquemos que su amor, que su cetro se extienda, que su favor se extienda sobre nuestras vidas, que miremos la grandeza de su amor en medio de todos los procesos que vivimos, en medio de todo el cambio que Dios tiene en nuestras vidas, amada iglesia, amado pueblo. Pastora, ¿cuántas veces no se trata solo de nosotros? No se trata de solo tu historia o mi historia, se trata de la gente que está contigo, de la gente que Dios pone para que tú avances en el ministerio y para que ellos avancen contigo. Entonces, cuando se trata de eso, tú no tienes que pensar en tu dolor, en tu situación, amada mujer, hombre que estás ahí. Quizás en un proceso has vivido el dolor que causan los hermanos, el sentimiento, cualquier sentimiento que te causen los hermanos de la congregación, los mismos ministros. A veces estamos alrededor de tanta gente, pastores, ministros, y no todos celebran nuestras victorias, no todos aman. Hay gente que mira nuestros avances, pero los mira como con celo, con envidia, como decir, y entonces ellos vienen y se ensañan contra el propósito, porque no es contra nosotros, sino contra el propósito. Cuando vemos esta experiencia ministerial, nos damos cuenta que nuestro Padre maravilloso va a hacer cosas impresionantes para sacarnos de en medio de este desierto, en medio de este tiempo. Lo va a hacer de una manera en que, como Él es el alfarero, sus vasijas no se van a dañar. Nosotros nos dañamos y tú no puedes permitir que ningún proceso te dañe, porque hemos vivido experiencias fuertes, decepciones, en todos los sentidos, pastora. Amén, así es. A veces suceden cosas inesperadas en nuestras vidas, pero yo sé y creo que Dios tiene el control de todas ellas. Amén, mi querida Estefanía Garcés, bendiciones, un abrazo fuerte, mi querida pastora amada, gracias por ser incondicional, gracias por estar siempre ahí, te amo mucho. Y nos vamos a tomar un café. Si andas por aquí, escríbeme. También mi querida pastora Yamile Risueño, allá en Quito, Ecuador. Estas experiencias, mire, ¿sabe qué es lo bonito, pastora? Lo bonito es que cuando el enemigo viene y cree que te hizo un jaque mate, como dice, ¿no? Tú vienes y tú ves como Dios dice, no, acá hay algo diferente. Amén, y resplandece la justicia y el amor de Dios como el sol del mediodía. Así. Y entonces ahí es donde nosotros nos sentamos y decimos, parecía que nos íbamos a quedar en el desierto, pero vemos cuando Dios florece, cuando Él le dice a la peña, brota agua. Amén, así es. Él hizo brotar agua de la roca y la roca es Cristo y está vigente para cada uno de nosotros. Él es quien nos guarda, nos protege, nos ayuda y nos fortalece. Así es, hermana. Sí, pastora. Cómo poder darle gracias a Dios por todas las experiencias que hemos vivido y también en momentos que hemos sido como aquella mujer que nos hemos quejado de tantas cosas y nos hemos dicho, hemos reclamado, hemos insistido, hemos llorado, hemos peleado, pero llegan momentos donde Dios nos enseña con amor y misericordia a decir, pues yo estoy trabajando por ti, yo estoy trabajando en ti. Y es que el reino de los cielos, pastora, no hereda, no entra carne ni sangre. Y es por eso que nosotros tenemos que ser quebrados y forjados, pasados por el fuego. Cuando tú aprendes eso, tú no miras como enemigo a tus hermanos. Tú no los miras. Yo siempre digo, en momentos determinantes de mi vida, digo, Señor, que se encuentren contigo, que sepan quién eres tú, que no les quede otro camino sino volver a ti, para que te glorifiquen, para que restituyan, para que devuelvan el amor que tú les has dado, porque esta boca tiene poder y debemos de aprender a manejarla con mucho cuidado. Así es, hermano. Si nosotros empleamos el poder de la lengua de una manera positiva, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a abrir los cielos, vamos a hacer cosas grandes en el reino de los cielos. La mujer como cabeza de hogar o como parte idónea, ¿verdad? Porque habemos mujeres que son cabezas de hogar y hay mujeres que son la ayuda idónea de la familia, ¿verdad?
tenemos la autoridad de Dios en nuestros labios para decretar y para crear cosas maravillosas para nuestra nación, para nuestros hijos, para nuestra ciudad. Nosotros tenemos esa autoridad para abrir el mar, ¿verdad? Y caminar en seco. Y que cuando vemos que cuando nosotros hablamos del mar, representa muchas veces recreación, pero otras veces tribulación. Entonces, cuando yo digo que tengo autoridad para abrir el mar, es decir, que tengo la autoridad para echar fuera la tribulación de mi vida y caminar seguro en medio de los problemas. Porque aunque estén los problemas, muchas veces los problemas no se van a ir. Es la actitud que yo voy a tener frente al problema. Es la confianza que yo voy a desarrollar en Dios frente a la situación. Porque nosotros vimos a Lea en una situación de que el esposo no le amaba, ¿verdad? Pero ella confió en Dios, de tal manera que ella vio la gloria de Dios. Y así nosotros tenemos que confiar. Muchas veces somos como Raquel, estamos mirando las posibilidades que se den, que están allí, visibles. Pero nuestro Dios es el Dios de lo invisible y de lo imposible. Porque muchas veces las cosas grandes y el poder de la manifestación de Dios no se ve, ¿verdad? Pero está allí esperando el tiempo de la manifestación. Y nosotros como hijas de Dios tenemos que entender el propósito y lo que está aconteciendo, sabiendo el Dios que nosotros alabamos. Y no poner la mirada en el hombre, sino la mirada en nuestro Dios todopoderoso. Claro que sí, pastora. Y es que a veces nosotros somos tan comunicativas en medio de nuestros procesos. Y entonces nos hablamos la una, la otra, nos hablamos la una y la otra, y a veces así pasa, que nos quejamos, llegamos a murmuraciones, llegamos a juicios y no accionamos como realmente debe de ser. Como él le dijo, ¿acaso soy yo Dios? O sea, ¿por qué no vas a Dios? Hablaba ayer con un pastor, conversaba, compartía, y él me decía, hay que ver cómo lo dijo la persona, hay que saber cómo lo recibió. Y es tan importante que nosotros sepamos cómo recibimos las cosas. Ya vamos conociendo los perfiles de aquellas personas que nos rodean. Ya sabemos por dónde viene la conversación, por qué nos llaman o por qué nos buscan. Ya lo vamos conociendo. Porque de eso se trata, que de las experiencias que hayamos vivido vayamos aprendiendo. Y tratando temas con pinza y con mucho cuidado. Porque quizás hay personas muy, muy inmaduras o personas más pequeñas en la fe que quizás no comprendan qué proceso se está haciendo. Pero yo siempre digo que a pesar de todo lo que nosotros vemos y vivimos, debemos de darnos cuenta que la visión nuestra tiene que estar enfocada en lo que Dios va a hacer y cómo Dios hace, para que nosotros podamos continuar cumpliendo este hermoso ministerio de la reconciliación. Y es ahí donde nos encontramos, pastora, que un José fue vendido por sus hermanos. Y estamos hablando de pleitos entre hermanos desde Jacob y Esaú. Estamos viendo los conflictos, las peleas. Yo quiero lo primero, yo quiero la primogenitura, yo quiero que me des un hijo, yo quiero tantas experiencias que nosotros vivimos. Pero mire, José nos da una lección importante, porque José estuvo preso. Así es. Y aún cuando él estuvo preso, pastora, y cuando él llegó a palacio, le dijo a sus hermanos, no teman. No me enviaron ustedes. Él entendió el propósito de Dios. Claro que como todo ser humano tiene que haber en algún momento haberse sentido frustrado, herido, dañado. Pero él entendió el propósito. Él entendió que todo el proceso que él pasó era necesario para la preservación del pueblo de Israel. Entonces muchas veces nosotros vamos a atravesar procesos
que van a ser beneficiarios para el ministerio que Dios nos ha entregado. Y no personales. Amén. Así es. Y no personales, vamos a orar, vamos a despedirnos, pero con una oración. Quiero que tú que estás escuchando y que vas a verlo mañana, pasado, cuando quiera, cuando Dios te mande este mensaje, quiero que termines haciendo esta oración conmigo, porque es importante cerrar los ciclos con corazones sinceros, con corazones entendidos de que Dios sabe qué es lo que hace. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, gracias por este mensaje que nos ha regalado. Señor, yo sé lo importante que es cada palabra que tú nos das, como dice tu palabra, hermanos. Hermanos, Señor, hermanos. Padre, todos aquellos que nos rodean, todos aquellos que son parte de nuestra formación, de nuestro proceso, de nuestro pulir, son nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos los que nos duelen, son nuestros hermanos los que friccionan en nuestro espíritu, en nuestra alma, o que nos quiebran o nos parten en momentos que tú permites, Señor, que ciertas áreas y fibras sean tocadas, Dios. Pero de todas estas cosas, así como José que estuvo encarcelado, así como José que fue acusado injustamente, así como José, Señor, así como Lea decía que también quería, que reclamaba su promesa, que quería el amor, el favor, Señor. Así muchas veces nosotros nos encontramos, Señor, en situaciones, Dios mío, pero tú eres Dios y nada se aparta de tu misericordia. Tú sabes lo que haces, por eso nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos cada día y ayuda a cada uno de los que están ahí, Señor, a través de estas redes, a través de estos medios, a pasar esta prueba, Señor, a pasar y a celebrar las victorias de Dios, a saber que tú peleas, a saber que tú tienes el control, a saber que quien concede el favor eres tú y nadie más que tú, y que tu amor está con nosotros y que nos sostiene y que nos abraza en todo tiempo, Señor. Tenemos tanto que contar, Señor, tenemos tanto que agradecer. Sabemos que tú eres bueno, Señor, y como siempre digo, estamos listos para los avances, Señor, listos para todo lo que hace. Gracias por mi querida pastora, gracias por este tiempo que ella va a compartir, Señor, este hermoso retiro que procede, Señor, que continúa, Dios mío, que sea de gran bendición para ella, para su congregación, para su familia, Señor. Gracias por regalarme esta oportunidad de poder tenerla y compartir con ella y compartir con todos aquellos que escuchan esta palabra. Bendecimos sus vidas, declaramos por la palabra de Dios que la libertad de Cristo llega a cada espíritu, a cada mente, a cada corazón y a cada alma, y que las lágrimas cesaron. Ahora viene el gozo y la alegría de celebrar que el mar se abrió y que cruzamos en seco. Bendito es tu nombre, a ti la gloria, a ti la honra. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a estas personas que sé que están bendecidas y serán bendecidas, porque no es lo que yo pueda decir o hacer o dar, es lo que tú has dado a través de este programa. Te amamos, Señor Jesús. Mis queridos amigos, llegamos a este hermoso tiempo despidiéndonos y le doy gracias a mi querida pastora. Pastora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias a Dios por haber permitido estar este tiempo. De verdad que hoy ha sido un día muy, muy, muy apretado para mí, pero me he dado el tiempo para compartir con ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Un placer. Nos vemos la próxima semana con otro de su programa aquí en Diseñadas para Conquistar.